por habernos invitado. Estuvimos el otro día, creo que el Señor habló a nuestras vidas a través de su preciosa palabra y creo que lo volverá a hacer otra vez, porque la palabra de Dios, ella misma dice que es viva y eficaz. Y cada vez que abrimos la palabra, cada vez que nos acercamos al Señor a través de su bendita palabra, el Señor habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Hay 7 veces la expresión en la Biblia: al que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y en esta tarde el Señor va a hablar una vez más a nuestras vidas y a la iglesia a través de su palabra. Así que pedimos en esta tarde que el Señor nos hable y nos ministre, y que lo que nos tenga que compartir nos lo comparta, lo que nos tenga que enseñar nos lo enseñe, y que nosotros seamos buena tierra y que estemos dispuestos a llevar la palabra del Señor a la práctica con todas las consecuencias. Amén, hermanos. Muy bien. Hermanos queridos, el estudio más bien que quisiera compartir con ustedes en esta tarde viene a raíz de años de experiencia de trabajar con gente. Es muy complicado trabajar con gente, no es nada fácil, y más en el campo o en el terreno espiritual. Nunca va a llover a gusto de todos, ¿verdad? Lo que a lo mejor enseñas, a algunos les va a venir muy bien porque van a decir: gloria a Dios, eso es lo que necesitábamos, que el Señor nos hablara, que nos enseñara. Pero puede ser que a lo mejor a otros, pues, no es que no les venga bien, sino que tal vez a lo mejor no están dispuestos a poner en práctica la palabra que el Señor nos ha compartido. Pero sea como sea, estoy plenamente convencido que si en esta tarde nuestra actitud es la correcta y estamos dispuestos a ser tratados por el Señor lo va a hacer. Miren, hermanos, cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo en su corazón como su Salvador personal, comienza una vida nueva. Pero eso no significa de que ya hayamos sido transformados en cuanto al aspecto del carácter. Vamos a plasmar, vamos a manifestar en nuestra relación con Dios nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Y eso es un arma de doble filo, porque en todos y en cada uno de nosotros hay áreas de nuestra vida, hay cosas de nuestra vida que en las manos del Señor pueden ser de tremenda utilidad y beneficio para la obra. Pero hay otras muchas cosas a las cuales tal vez nos hemos acostumbrado, que creemos que podemos seguir haciéndolas en nuestra nueva vida en Cristo, y se pueden volver en nuestra contra. El estudio de esta tarde, si tuviéramos que ponerle un título o recordarlo por un tema, yo lo titularía las 3 Cs. Y esas 3 Cs corresponden a la palabra carácter, compromiso y capacidad. ¿Lo podemos decir juntos? La primera sería carácter, la segunda, compromiso, y la tercera, capacidad. Tendríamos que ir por toda la Biblia para apoyar cada uno de estos 3 puntos principales. Cuando uno analiza los personajes que fueron utilizados por un tiempo por el Señor, uno se da cuenta de que las personas que llegaron a ser tremendamente útiles y eficaces en el reino de Dios, previamente fueron duramente tratadas. Miren, por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés, cuando es niño, en aquellos días corría una orden en Egipto de que todas las madres que parieran un hijo varón tenían que arrojarlo a las aguas del río Nilo. Era un decreto real, nadie se podía escapar. Un niño, en el momento en el que nacía, las parteras o la propia madre o un pariente cercano tenía que coger y arrojarlo a las aguas. Era una estrategia diabólica para que el Mesías no naciera en el futuro, para cortar la línea genealógica, y de esa manera, matando a los niños, Satanás creyó equivocadamente que podía neutralizar la promesa de que algún día vendría el Hijo de Dios a esta tierra en carne y hueso, ¿verdad? Pero si me permiten la expresión, le salió el tiro por la culata a Satanás, porque se le escapó uno. Un niño que lograron esconderlo, no sé cómo, pero dice la Biblia que durante 3 meses sus padres lograron esconderlo. La Biblia dice que cuando era un niño muy pequeñito, prácticamente de días,
La versión Reina Valera dice que lo vieron un niño bonito, hermoso. Pero el texto original hebreo no dice eso. El texto original hebreo dice que era un niño bueno. Aún no predicaba, aún no hacía absolutamente nada, pero la palabra de Dios descubre la esencia de esa criatura, que sería un instrumento tremendamente útil en el futuro, y lo describe como un niño bueno, y aún no había hecho nada, ni bueno ni malo, pero la Biblia ya lo selló, lo marcó, diciendo que sería un niño, un instrumento bueno en las manos del Señor. A los 3 meses lo ponen en una pequeña canasta y lo ponen en las aguas del río Nilo, y su hermana, que es mayor que él, eran 3 hermanos, Aarón, Miriam y Moisés, dice que durante probablemente horas o algún tiempo estuvo viendo cómo esa especie de arca, esa especie de canasto pequeñito, ¿verdad?, flotaba, y ella estaba esperando y esperando a ver qué pasaba con el destino de su hermanito recién nacido. Casualmente, aunque no existen las casualidades en el reino de Dios, la hija del faraón bajó a las aguas del río Nilo. La Biblia dice, de una forma muy educada, que bajó a bañarse, pero realmente bajó a hacer sus necesidades, porque las necesidades se hacían en los ríos. Y esta muchacha baja al río Nilo y de repente observa que hay una canasta y en su interior hay un niño. Y dice que cuando abre la canasta se da cuenta de que el niño es hebreo. Bueno, había varias razones para descubrir que el niño era hebreo. Primeramente, a ningún egipcio se le iba a ocurrir poner a un niño en las aguas para que los cocodrilos o las corrientes del río Nilo lo llevaran y lo mataran. Pero en segundo lugar, observó que el niño, aunque tenía simplemente 3 meses, el niño llevaba una marca en su cuerpo, como todo varón hebreo, y era que estaba circuncidado. Los egipcios no se circuncidan. Y entonces esta niña, o esta mujer, perdón, le cogió tanto aprecio, tanto cariño al niño, que lo adoptó como si fuera su propio hijo. Y lo llevó al palacio. Y miren ustedes por dónde el mismísimo faraón, que quería matar a todos los niños hebreos del país, resulta que cría aquel que en el futuro sería el libertador del pueblo de Israel. Son ese sentido del humor extraordinario y maravilloso de nuestro Dios. Y lo crió durante 40 años. Con todos los privilegios habidos y por haber de un príncipe de Egipto. No le faltó nunca comida, no le faltó nunca esclavos, siervos. Pero cuando fue pequeño, hasta que fue destetado, su verdadera madre lo amamantó y lo crió. Y probablemente estuvo hasta los 4, 5, 6 años como máximo. Y cuando ya tenía esos 6, 7, máximo tal vez 8 años, lo vuelven otra vez a llevar al palacio de Egipto, y nunca más su madre tuvo contacto con su hijo. Pero la enseñanza quedó grabada a fuego en su corazón, de tal manera que cuando este niño se hace hombre y tiene 40 años, dice en el libro de Hebreos capítulo 11, que un día salió Moisés a pasear por las calles de Egipto y vio como un egipcio maltrataba a un hebreo. Y se levanta contra él, le hierve la sangre, ve un acto de injusticia, y entonces dice, después de separarlos, al día siguiente dice que mató a un egipcio y tiene que huir al desierto por 40 años. Pasó de estar en la cresta de la ola, de tener todos los placeres habidos y por haber cubiertos, a convertirse en pastor de ovejas que ni siquiera son suyas, sino de un señor llamado Jetro, que con el paso del tiempo se convertiría en su suegro. ¿Qué les parece? La vida de Moisés está perfectamente diferenciada en 3 grandes bloques: 40 años en Egipto, 40 años en el desierto solo, y otros 40 años, total 120, sacando al pueblo y pastoreándolo en el desierto. En esos 40 años Dios lo trató de tal manera que cuando un día el Señor se le aparece y le habla a través de una zarza que arde y no se consume, él se acerca a esa zarza y el Señor lo llama, el Señor lo comisiona, el Señor le dice que tiene que volver a Egipto para sacar a su pueblo de la esclavitud y llevarlo rumbo a la tierra prometida. Y entonces comienzan a suceder cosas muy interesantes, porque él dice que le dijo al Señor, ¿y quién soy yo? 40 años atrás él creía que él iba a ser el libertador de Egipto, pero fracasó, porque lo hizo en la carne. Y cuando alguien se adelanta al plan de Dios, a la agenda de Dios, y cree que puede actuar unilateralmente sin el respaldo de Dios, sin el llamado de Dios, se equivoca rotundamente.
tenía que ser tratado antes de poder ser usado. Y es que hay gente que quiere ser usada, quiere aparentar en la iglesia, quiere figurar en la iglesia, pero no se dejan tratar ni moldear por el Señor. Y después pasa lo que pasa. 40 años tardó Moisés en darse cuenta que era tartamudo. Siempre fuiste tartamudo, hijo. Pero ahora te das cuenta y ahora tienes temor de volver a Egipto. Pues ahora, cuando ves tu incapacidad, ahora cuando ves tu impotencia, ahora cuando ves que tú no vas a poder cumplir con semejante comisión, ahora es cuando yo te puedo comenzar a usar. Te bajé los humos, te llevé a lo más bajo, al desierto, a la soledad. Y ya con 80 años es cuando puedo comenzar a usarte. Y esto me recuerda a aquel muchacho que fue una vez a hablar con un maestro de oratoria en la antigua Grecia, un hombre que le enseñaba a la gente a hablar en público, a preparar discursos en público y cobraba por aquellas clases que daba. Y un día llegó un muchacho y le pide a este filósofo que le enseñe oratoria, que le enseñe a preparar discursos para impresionar a la gente en público. Y este sabio griego le dice: a ti te voy a cobrar el doble. Y le dice: ¿por qué? Porque a todo el mundo le cobra un precio y a mí me va a cobrar el doble. Dice: porque voy a tardar mucho tiempo en enseñarte a callar. Y cuando aprendas a callarte y a oír, entonces podré comenzar a enseñarte a hablar. ¿No dice Santiago en su epístola: todo hombre sea tardo para hablar y pronto para oír? Todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere opinar, pero pocos quieren oír y sujetarse y someterse y ser tratados por la mano del Señor. Y eso es lo que le pasaba a Moisés. Un hombre con una capacidad tremenda, un hombre tremendamente preparado, pero su carácter lo traicionó. Y tu carácter lo controlas o lo dominas, o te termina controlando y destruyendo a ti. ¿Cuántas personas con dones, con talentos, con habilidades? ¿Cuántas personas con tremendas capacidades podrían haber sido personas muy útiles y eficaces en el reino de Dios, pero por su carácter, tal vez eran orgullosos, tal vez eran altivos, tal vez tenían algún problema, en fin, de la índole que fuera, echaron por tierra toda su vida porque no se dejaron tratar por el Señor? 40 años el Señor estuvo moldeando el carácter de Moisés, y cuando lo trituró y cuando se dio cuenta de que él era incapaz, era impotente, no sabía hablar, etcétera, etcétera, es cuando entonces el Señor puede comenzar a usar su vida. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor preparando a José? José, cuando era un adolescente, cuando era un niño, él sabía lo que el Señor quería hacer a través de su vida en el futuro. Él vio a toda su familia, dice que vio al padre en forma del sol, a la madre con la luna y a las 12 estrellas, sus hermanos, postrados ante él y casi adorándole y rindiéndole pleitesía. Y él, cuando abre su corazón y le cuenta estos sueños a sus hermanos, dice que lo quieren matar, ¿verdad? Y su padre dice que: pero hijo, ¿tú qué estás diciendo? ¿Que nosotros vamos a llegar un día a postrarnos delante de tu presencia? Luego tuvo otro sueño donde dice que vio manojos, ¿verdad? Espigas que se doblaban ante él, se inclinaban, y esto despertó celos y envidia en las personas, sobre todo en sus hermanos, que lo quisieron matar, y finalmente el Señor lo llevó a Egipto milagrosamente. Cuando llega a Egipto, aquel niño que llevaba una ropa de colores para diferenciarlo del resto de sus hermanos, un niño amado, un niño querido, un niño mimado, por decirlo de alguna manera, llega a Egipto y lo compra un señor. Fíjate, para sus hermanos era un peligro, pero para Potifar era una bendición. Qué cosas tan raras, ¿no? A veces tus propios hermanos te ponen la zancadilla y la gente del mundo te reconoce y te apoya más que tus propios hermanos en Cristo. Son esas cosas raras de la vida, ¿verdad? Eso era antes en Egipto, hoy en día eso ya no pasa, ¿no? Eso era antes, ¿verdad? Y resulta que por ser fiel y por querer llevar un testimonio delante del Señor, un hombre que jamás leyó la Biblia, porque no existía, un hombre que jamás tuvo pastor, un hombre que jamás estuvo en la iglesia, un hombre que jamás habló en lenguas, un hombre que jamás dio ofrendas ni diezmos, pero amaba al Señor con toda su alma y con todo su corazón. Cuando llega la esposa de su amo y le dice: acostémonos, él dijo: ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios? Él conocía el corazón de su Dios, y por querer mantener su integridad y salir corriendo es acusado injustamente de que quiso violar, quiso abusar de su ama, ¿verdad? De la esposa de su amo, y termina dando con sus huesos en la cárcel un montón de años. Y allí en la cárcel Dios lo sigue tratando, Dios lo sigue moldeando, Dios lo sigue perfeccionando, ¿verdad? Y en todo momento dice la Biblia que el Señor estaba con José.
Nunca lo abandonó. Aunque las circunstancias externas parecieran que lo había abandonado, que era el más desgraciado de la tierra, era todo lo contrario. Estaba siendo tratado por el Señor en su carácter, en todas las áreas de su vida, hasta que a los 30 años alguien se acuerda que él había interpretado un sueño cuando estuvo en la cárcel y le habla al faraón de él. Curioso, ¿verdad? El día que salió de la cárcel el panadero y el copero, José le dice a uno de ellos, acuérdate de mí. Y pasaron años y nunca se acordó. Qué diferente aquel que dijo, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que cuando confías en el hombre te puede llevar tremendas desilusiones. Pero cuando confías en Dios, el Señor nunca se olvida de sus hijos. Aleluya. Y a los 30 años, exactamente la misma edad en la que el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, el Señor lo levantó, pero casi desde su adolescencia, él sabía que el Señor quería usar su vida, pero primeramente antes de ser usado, hay que ser tratado. Algunos piensan que, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo se convirtió, ya al día siguiente era el famoso apóstol Pablo. En absoluto. 15 años se fue al desierto solo y allí fue tratado. Allí el Señor rompió sus prejuicios religiosos. Allí el Señor le enseñó el evangelio que predicaba, porque él decía, yo el evangelio que predico ni lo recibí, ni me lo enseñó ningún hombre, sino vino por revelación del Señor. 15 años solo tratado en el desierto hasta que un tal Bernabé se acuerda de aquel joven judío de Saulo de Tarso, y va a buscarlo y lo lleva a la iglesia. Y 15 años después todavía los cristianos tienen miedo de acercarse a él porque creen equivocadamente que está fingiendo ser cristiano. Qué tremendo, tuvo que ser aquel cambio. Exactamente lo mismo ocurrió en David. David era el más pequeño de toda la familia. Era el 8º hijo. En Israel, cuando un padre tiene 7 hijos, es el hombre más dichoso de la tierra, porque el 7 es el número perfecto. Pero vino un 8º y rompió la perfección. Y entonces cogieron sus hermanos y le dijeron, manda a este a las montañas, que cuide esas ovejas que tienes. Y dice la Biblia que allí se jugó la vida delante de leones, delante de osos, para defender a las ovejas de su padre. Allí perfeccionó la puntería, era un tirador con la onda impresionante, era algo increíble, años y años solo en las montañas. Hasta el punto que cuando llega un día el profeta Samuel por la casa de su padre Isaí, con una revelación de que viene a ungir al segundo rey de Israel, Isaí pone a todos sus hijos en fila. Y entonces Samuel dice, Dios no me confirma, Dios no me respalda, Dios no me indica que estos hijos tuyos, ninguno de ellos va a ser el rey. ¿Por casualidad tienes algún otro? Y dijeron, ay sí, es verdad, tenemos a otro. Pero está lejos, está en las montañas. Dice, pues mándalo a llamar, porque aquí no nos vamos a sentar a la mesa, ni vamos a comer hasta que David venga. Yo creo que tenían más ganas de comer que de que fuera ungido su hermano, y por eso fueron rápido a buscarlo. Cuando llega David, oliendo a ovejas que apestan, dicho sea de paso, con aquellas pintas, dijeron, pero ¿este quién es? Este es el próximo ungido del Señor, así que ándate con ojo. No menosprecies, ni mires la apariencia exterior de la gente, que eso pasa en muchas iglesias. Lo primero que hacen en cuanto entra el pastor, le miran de arriba abajo y dicen, uff, cómo viene vestido, ¿no? Y la hermana viene con falda o viene con pantalones. Qué crueles somos a veces con la gente nosotros, ¿eh? Somos capaces de condenar más rápidamente que a veces el mismísimo Satanás. Porque medimos la santidad de la gente por su aspecto exterior. Y David, cuando uno lo miraba, decía, pero esto es el rey de Israel. ¿Dónde vamos con esto? Con esas pintas, con esos pelos. Un día fui a pasear a mi perro a un lugar donde había rebaños de cabras, y cuando vino lleno de garrapatas. No me extrañaría nada de que David tuviera alguna garrapata pegada por algún lado. Pero el Señor le dice, ese es el rey futuro de Israel. Y lo ungió con 17 años. Y hasta los 30 años el Señor no lo sube al trono de Israel y llega a ser el dulce cantor de Israel, el hombre más cerca del corazón de Dios que jamás ha pisado el planeta Tierra. ¿Qué te parece? Tantos años tratado, perseguido, mal interpretado. Cuando llega al campamento donde están sus hermanos mayores,
A partir de los 21 años, los jóvenes tenían que ir a la guerra, tenían que enrolarse en el ejército del rey Saúl. Él aún ni tenía 21 años, es el más pequeño, recuerden. Y su padre le dice, vete al campamento, vete al campo de batalla, a ver cómo están tus hermanos. Eso es lo que dice la versión Reina Valera, vete a ver cómo están. ¿Saben cómo se pregunta en hebreo cómo estás? Al hombre se le pregunta ma shalomcha y a la mujer ma shalomech. ¿Y qué le estoy preguntando? ¿Cómo está tu paz? Así se pregunta en hebreo. ¿Cómo está tu paz? Así que vete al campo de batalla, a la guerra, y mira a ver cómo está la paz de tus hermanos. Pero papá, están en guerra. Pero es que paz no es ausencia de guerra. Paz es comunión con Dios. Tú puedes estar en el campo de batalla, o puedes estar en la cárcel, o puedes estar donde quieras, pero si tu alma está alineada en sintonía con el Señor, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Vete a ver cómo están tus hermanos. Vete a ver cómo está la paz de ellos. Vete a ver si el ambiente les ha cambiado o ellos han cambiado el ambiente. Y cuando llega al campamento se encuentra a todos pálidos, muertos de miedo. Y entonces pregunta y dice, ¿qué está pasando aquí? Hay un ambiente de derrota, de pesimismo, se les ve miedo en las caras. Y entonces es cuando le cuentan que hay un gigante, un enorme gigante filisteo de la región de Gat, que tiene atemorizado al pueblo de Israel por 40 días, todas las mañanas y todas las tardes antes de la caída del sol, aparece aquella bestia en el horizonte y desafía al pueblo y los maldice. Y decía, solamente quiero que uno venga a pelear conmigo. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? ¿Para qué vamos a entrelazarnos en batalla? Uno contra uno y el que gane, ese se lleva el botín. No había en todo el país ni uno. Ni uno. Hasta el rey Saúl estaba muerto de miedo en su tienda de campaña. Pero David llegó por allí y dice, no se preocupen, no pasa nada. Hoy le cortaré la cabeza a este incircunciso filisteo y las aves del cielo comerán sus carnes y sabrá hoy todo Israel que el Señor nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Porque Él viene contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo contra Él en el nombre de mi Dios. Y entonces Saúl dice, bueno, pues vale, ya que te vemos tan decidido, ponte mi armadura, por lo menos vete protegido. Si no te sirve la armadura a ti, me va a servir a mí. Dice, yo no sé caminar con estas armas. ¿No dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas? A mí no me sirve este escudo, esta lanza, no me sirve de nada. Yo voy a ir contra él en el nombre de mi Dios. Y cogió 5 piedras. Y uno dice, ¿y por qué no 4? O 8 o 9, ¿por qué 5? Porque los filisteos dominaban toda la costa del Mediterráneo. Ellos controlaban lo que entraba y lo que salía al país. Ellos dominaban 5 ciudades. ¿Seréis capaces de aprender los 5 nombres? Gaza, Askelón, Asdod, Gat y Ecrón. A ver, Gaza, Askelón, Asdod, Ecrón y Gat. Si me viene este filisteo y es el de Gat, yo aquí en el bolsillo tengo 4 más para cuando venga el gigante de Gaza, cuando venga el gigante de Askelón, cuando venga el gigante de Asdod y cuando venga el gigante de Ecrón. Los voy a matar a todos. Me da exactamente igual, porque ellos son 5 gigantes, pero yo tengo los 5 libros de la ley y en cada uno de ellos yo veo a mi Señor por todas partes. Así que no le tengo miedo a Él. Él me tiene que tener miedo a mí. Y dice que le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza, lo venció, pero para llegar a ese nivel tuvo que estar años preparándose en el anonimato, en la soledad, ¿verdad? Y cuando por fin todo Israel sabe que va a ser el rey, Saúl, en vez de apoyarlo, le dio lugar a algo terrible, que a veces ha despedazado ministerios e iglesias enteras. Y son los celos. ¿Por qué él y no yo? Se puso de moda una canción, Saúl hirió a 1000. David hirió a 10.000 y eso no le sentó nada bien a este caballero, aunque era el rey, tenía la corona, tenía autoridad, tenía poder, pero no fue un hombre tratado en su carácter. ¿Y cuál fue el problema de Saúl? El problema de Saúl fue su carácter. Tenía la unción de Dios sobre su vida, el Señor estaba con él, el Señor lo nombró rey de Israel, pero su carácter no fue tratado. Así que lo primero que el Señor quiere tratar en nosotros es nuestro carácter.
¿Cómo tiene que ser mi carácter? Pues mira, la radiografía de cómo era Cristo por dentro la tienes en el Sermón del Monte. Mateo 5, 6 y 7. Sobre todo el capítulo 5 de Mateo, donde encuentras las bienaventuranzas. Y en esas bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, los que se dejan moldear. Bienaventurados los de limpio corazón, los que no tienen su corazón dividido. Bienaventurados los que lloran, los que son sensibles al trato del Espíritu de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Es decir, los que transmiten paz y no guerra y chisme entre su pueblo. Y ahí encontramos el carácter perfecto. Y si quieres más, Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay límite, no hay fronteras. ¿Qué frontera le vas a poner a la fe? ¿Qué límite le vas a poner a la paciencia? ¿Qué límite le vas a poner? ¿Qué ley le vas a poner al amor? ¿Verdad? Y esa es la cosa más importante que Dios quiere hacer en nuestra vida: moldear nuestro carácter. Tratarnos para después poder ser usados en el reino. La carta a los Hebreos dice: y aunque era hijo, hablando del Hijo de Dios, del Señor Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿De qué sirve que usted dance y que usted cante y usted predique si no se le puede decir nada, hermano? Si enseguida se enfada. Y en cuanto se le lleva la contraria o se le quiere corregir, se cambia a la iglesia de enfrente y lo reciben allí con la banda municipal y con la alfombra roja. ¿De qué sirve que usted cante muy bien? Si no se le puede decir: hermano, perdone, yo quedé con usted a las 4 y son las 6:30. Usted es un impuntual, usted no es serio, pero mañana cuando va a trabajar usted es el primero que llega, porque allí le pagan. Entonces, ¿qué me está usted diciendo a mí? ¿De qué sirven sus dones? ¿De qué sirve el poder del Espíritu Santo? ¿De qué sirven sus lenguas, sus diezmos y sus ofrendas? Si usted es un inmaduro, un irresponsable y no se puede contar con usted para nada, quédese con sus diezmos y quédese con sus ofrendas. El carácter es lo principal, porque te va a perseguir toda tu vida, desde la cuna hasta que te mueras. Y entonces el carácter o lo entregas a Cristo y crucificas tu carne juntamente con Cristo, o serás un peligro toda tu vida, como tanta gente que luego encima tienen poder, tienen dinero, tienen autoridad, les ríen la gracia, les aplauden por todo lo que dicen y se creen que son dioses y pueden hacer con las vidas de la gente lo que quieran. ¿Y cuántas iglesias, cuántos cristianos han sido heridos con personas que sí, aparentemente parece que tienen muchos dones y talentos y capacidades, pero su carácter son un auténtico desastre? Entonces, si usted no le entrega su carácter a Cristo, usted no va a poder ser usado adecuadamente en el reino de Dios. Algunos me han dicho: pero hermano, los discípulos no fueron a ninguna escuela bíblica, los discípulos no fueron a ningún seminario. No tenemos hoy en día que estudiar la palabra. Así hablan los ignorantes. Yo me subo al púlpito, oro y el Espíritu me impulsa. ¿A dónde le impulsa, mijo? ¿Cómo que no tuvieron los discípulos una escuela bíblica? ¿Qué está diciendo? Piense antes de hablar. Tuvieron el mejor maestro del mundo. Lo tuvieron a él 24 horas al día. Eso no es una escuela bíblica. Comían con él, dormían con él, viajaban con él. Seminario intensivo por la mañana, por la tarde, por la noche. Tenían que estar en plena forma física, no como muchos cristianos que lo llevan de aquí a la esquina y ya están con la lengua afuera. ¿Saben cuánto se tarda desde el norte de Israel hasta Jerusalén? 1 semana caminando. Y están ahora en Capernaum y dicen: vamos a Jerusalén. Se van 1 semana caminando y a los 2 días llegan allí y le dicen: volvamos a Galilea. Y algunos dicen: no, otra vez a Galilea. Si aún no me he recuperado del viaje, ya me llevas otra vez para arriba. No había autobuses, no había guagua, no había trenes, no había aviones. Era caminando, mijo. ¿Usted quiere servir al Señor? Pague el precio. No me sea señorito, no me sea cómodo. Y para arriba, para abajo. Y en aquellos tiempos no se comía como aquí en América, que están todo el día picoteando y todo el día comiendo. No, eso no. Allí en la época bíblica, si se podía, se comía 2 veces al día, por la mañana y con la caída del sol, y no había más. Y no se comía como comen hoy en día la gente, ¿verdad? Sino se comía para subsistir y nada más. Y se oraba por el pan nuestro de cada día. Y hoy dormíamos en el campo, mañana en una playa, mañana en una casa, pasado en donde fuera.
que no tuvieron una escuela bíblica los discípulos, la mejor escuela del mundo. Ya me hubiera a mí gustado estar 3 años de noche y de día viajando con el Señor. Y a veces les decía, muy bien Pedro, muy bien chicos, bienaventurado. Y ahí sacaba las plumas del pavo real, ¿no? Pero al día siguiente decía, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y le arrancó todas las plumas del pavo real de cuajo. Así era el maestro. Y le decía, vayan a la aldea y prepárenme la casa donde voy a comer. Vayan allí, cojan aquel burro y me lo traen. Prepárenme la barca que esta noche viajamos y al día siguiente vamos al otro lado del lago. Los tenía todo el día activos. Los formó, los preparó, los entrenó. Les enseñó a orar, les enseñó a soportarse. Fíjate, cuando tú miras el grupo de discípulos, tú dices, vamos a ver, religiosos no había ninguno, porque los religiosos no sirven para nada. Los religiosos en las iglesias nada más crean problemas, porque están todo el día mirando la paja ajena, pero nunca se miran la de ellos. Los religiosos en la iglesia son un peligro, porque ni comen ni dejan comer. Los religiosos son los que dicen, ay pastor, y ay hermana, esos no valen para nada. Eso es solamente figurar. Jesús no cogió ni a un religioso, no tenía ni un fariseo, ni un escriba, ni un saduceo, ni uno. ¿A quién cogió? A un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos era el que se levantaba primeramente a la mañana y se iba a trabajar. Coge a gente trabajadora, no a flojos ni a vagos. Y allí lo tenía. Y ahora te coge a un celote. Un celote eran los que odiaban al imperio romano y hacían atentados para matar a los soldados romanos a traición. Y lo pone a trabajar junto con Mateo, que es un traidor que se ha pasado al bando contrario y trabaja para el imperio opresor. Y ahora pone a Mateo y pone al otro, que es un celote, a trabajar juntos. Eso lo puede hacer solamente el Señor. Porque en la iglesia no nos encontramos los niños buenos, en la iglesia nos encontramos para cambiar, porque esto es un hospital del alma. En la iglesia nos encontramos porque este es el taller que Dios ha dejado en la tierra para cambiar y para que a lo mejor aquí se atrevan a decirte por amor lo que tu padre nunca se atrevió a decirte. Porque eso es la iglesia, es un taller donde el Señor trata con tu carácter, con tu genio, con tu temperamento, con tu impaciencia, con tu soberbia, con tu arrogancia. Y tienes que aprender a empezar de cero. Porque eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra, empezar de cero, no empezar por arriba. Estábamos poniendo un día una moqueta, no tan linda como esta. Estábamos poniendo un día un hermano ya avanzada en edad y yo de rodillas en el suelo al principio de la obra, la moqueta en el suelo, y apareció por allí un muchacho y él de pie, nosotros de rodillas colocando esta moqueta en el suelo. Me dice, pastor, quiero hablar con usted. Digo, qué bien. Digo, pues agáchate y me echas una mano y hablamos. Y me dice, no, pastor, no. Y yo no miro así, digo, no, ¿por qué, mijo? Dice, que yo soy cantante. Yo no puedo trabajar en el suelo. Mira. Me levanté y le dije, ¿qué has dicho? Sales por esa puerta como un cohete ahora mismo. Si usted quiere cantar, váyase a cantar. Aquí no necesitamos cantantes. Aquí necesitamos siervos que vengan a trabajar para la obra del Señor. Y yo soy el pastor de la iglesia y estoy con un señor de casi 80 años colocando la moqueta. Y a la tarde tengo que subir ahí arriba a predicar y a cantar yo también. Así que te me deja. Y se fue. Se fue a otra iglesia y le hicieron líder de alabanza. Que lo hagan, el rey del mambo si quiere. Pero aquí no tienes nada que hacer, mijo. Aquí empezamos de cero. Y hay gente que nada más lo que quieren es aparentar y figurar en las iglesias. Y lo que hacen es para llamarla, como una persona en nuestra iglesia haga lo más mínima cosa para llamar la atención y para distraer a la iglesia, mirándolo a él o a ella, esa persona tiene los días contados. Le decía, hermano, en esta iglesia al que tenemos que mirar es a Cristo, no a usted. Y en el momento en el que cualquier músico, el pastor, el jugiero, quien sea, esté haciendo algo, que la gente esté más pendiente de lo que está haciendo esa señora, o ese hermano, o aquel joven, o aquel músico, yo le digo, tranquilito. En esta iglesia no hemos venido a verla a usted. En esta iglesia hemos venido a adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. El carácter. Lo segundo era el compromiso. Ay, amigo, el compromiso. El compromiso es demostrar que usted es serio, que se puede contar con usted. Usted es puntual. Usted siempre llega tarde a todos los cultos. Nunca tiene tiempo para nada. Usted es realmente una persona comprometida.
tiene tiempo para el Señor, porque he conocido a muchos creyentes y dicen, ay pastor, yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia a pintar, yo no tengo tiempo para nada. Bueno, pues si no tiene tiempo, pues no se puede contar con usted para nada. Dios busca gente comprometida, gente que ame la obra. Porque amar a Dios al que no vemos no es tan complicado. Además, cuando estamos malos nos ayuda, cuando nos caemos nos levanta, cuando estamos enfermos nos sana, cuando nos hace falta algo nos la suple. ¿Quién no se va a enamorar de un Dios así? Pero enamorarse de la obra de Dios. ¿Y qué es la obra de Dios, hermano? La obra de Dios es irnos a la India de misioneros a llevar el evangelio o a viajar por Europa. No, no, no. La obra de Dios es limpiar el baño de la iglesia. Y la obra de Dios es aspirar para que la iglesia esté limpia y colocar las bancas y las sillas de la iglesia. La obra de Dios es cuando voy al baño y si alguien dejó la luz encendida, usted va y la apaga. Y la obra del Señor es cuidar de las cosas del Señor, ¿verdad? Eso es cuidar la obra del Señor. Eso es ser una persona comprometida con la obra. Una persona que tiene iniciativa. Una persona que no tienes que decirle, mire, no se preocupe hermano, yo lo hago. Ser una persona comprometida. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Hay personas que son comprometidas, se apuntan a todo, pero su carácter no ha sido tratado y moldeado por el Señor. Y estamos otra vez en la misma. El carácter moldeado, rendido a Cristo, una persona comprometida, y luego viene al final la capacidad. Usted puede tener muchos dones, muchas habilidades, muchas capacidades, pero si usted no se ha dejado tratar, no se ha dejado moldear como el barro en las manos del alfarero, y usted no es una persona comprometida, sus dones y talentos no sirven absolutamente de nada. Imagínense que entrara por esa puerta mañana el mejor guitarrista del mundo. Y todo el mundo diría, este es el mejor guitarrista, o el mejor pianista, o el mejor baterista del mundo, o el mejor cantante, la mejor voz de la tierra. Pero es una persona soberbia, poco comprometida. No se le puede decir absolutamente nada. ¿De qué sirven sus dones y talentos si a usted no se le puede decir nada, mi querido hermano y hermana? ¿De qué sirven sus dones? Se le vuelven en su contra. ¿Cuál fue la iglesia que tenía todos los dones según la Biblia? Vengan conmigo, por ejemplo, a la primera carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 1, cuando Pablo le escribe a esta congregación que él estableció, que él pastoreó durante un año, miren lo que le dice en el capítulo 1 a los hermanos de la iglesia de Corinto. Capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Escuche el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera, que dice ahí, que nada os falta en ningún don. Eso Pablo no se lo dijo nunca a nadie, solamente a los corintios. Nada os falta en ningún don. Si una iglesia en el Nuevo Testamento sabía lo que eran los dones del Espíritu, eran los corintios. Pablo menciona en esta carta 9 dones. Solamente hay 2 listas de los dones del Espíritu Santo en la Biblia. Una está en Romanos capítulo 12 y otra está en Primera de Corintios capítulo 12. En Primera de Corintios capítulo 12 menciona 9 dones. Discernimiento de espíritus, hablar en lengua, interpretar las lenguas, ¿verdad? Milagros, fe, sanidades, sabiduría, etc. 9 dones. Y dice Pablo, nada os falta en ningún don. Los tienen todos. ¿Qué le parece? Nunca he conocido una iglesia así. Pero miren lo que le dice en el capítulo 3. A los mismos, la misma iglesia. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Vamos a ver qué dice el versículo 1. Versículo 1, versículo 7. Nada os falta en ningún don. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 3, verso 1? No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Parece como que algo no casa aquí, ¿no? Por un lado, nada os falta ningún don, pero por otro lado, ustedes son unos niños, son unos carnales. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque sois carnales. ¿Cómo sabía Pablo que esta iglesia era una iglesia de gente carnal? Bueno, porque lo dice aquí. Porque habiendo entre vosotros celos,
contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Luego una persona puede hablar en lenguas y ser un carnal. Una persona puede tener dones del Espíritu Santo y ser un celoso, un envidioso, un niño, un inmaduro. Y entonces Pablo dice que esto no puede ser así. ¿No había en la iglesia de Corinto problemas de inmoralidad? ¿Sí o no? Pablo tiene que decir, juntar a ese perverso y echarlo de entre vosotros, entregárselo a Satanás. Si quiere vivir como un hijo del diablo, que se vaya con el diablo, pero en la iglesia no. No había en la iglesia gente que decía, ah, no, yo voy al culto cuando predique Pablo. Pero si me entero que viene otro predicador, como por ejemplo Cefas o Apolo, ese día no voy porque a mí el que me gusta es el otro. Y Pablo dice, ¿pero qué están diciendo, hermanos? ¿Pero quién soy yo? ¿Quién es Apolo? Somos servidores. Yo planté, Apolo regó, pero en definitiva el crecimiento quien lo ha dado es el Señor. ¿Cómo que hay celos y envidia? ¿No había en la iglesia de Corinto gente que se emborrachaba en la Santa Cena? ¿No había en la iglesia de Corinto gente que estaba enferma, débil y algunos habían muerto por tomar indignamente la mesa, el pan y el vino del Señor? Pero si es que en el capítulo 1 me dice que no les faltaba nada, ningún don. Pero es que los dones no hacen espirituales a la gente. Los dones son para capacitarte para la obra del ministerio. Lo que te hace maduro es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu lleva un tiempo. El don es instantáneo, lo tienes o no lo tienes. Pero el carácter, la santificación, el cambio interior lleva años. Y no es que el Señor tarde años en cambiarnos, sino que muchas veces la obra va más lenta, no por culpa de Él, sino por culpa nuestra, porque no le dejamos al Señor tratarnos como a Él le hubiera gustado que nos tratara. No había gente que viajó con Pablo, que predicaron con Pablo, que fueron con el apóstol Pablo por Europa y por distintas partes del mundo. Y cuando llegó el momento del encarcelamiento del apóstol Pablo, le causaron grandes quebraderos de cabeza, como por ejemplo Alejandro el Calderero. Y Demas, un hombre que viajó durante años con Pablo como uno más en su equipo ministerial, y dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo. Luego, los dones no hacen a una persona espiritual. Los dones son como las herramientas. Imagínense un médico. Tiene la carrera, tiene el título, sabe perfectamente operar, sabe dónde hay que cortar, dónde no hay que cortar, lo sabe todo, lo ha aprendido, lo ha memorizado. Tiene miles de horas de práctica en operaciones, pero a lo mejor como persona es un desastre. Es un adúltero, es un mujeriego, es un borracho, sabe Dios lo que es. Exactamente puede llegar a ocurrir igual con un hijo de Dios. Una persona usada dice, madre mía, ¿cómo habla este hombre? ¿Cómo predica esta hermana? ¿O cómo canta el otro? Sí, pero míralo dentro de media hora cuando sale de la iglesia. Míralo en su casa. Pregúntale a la mujer cómo es. Porque en la iglesia podemos ser un ángel y en la casa un demonio. ¿O no? Y en la iglesia aquí no hay palabras feas, no hay un mal ambiente y todo está muy bonito. Pero es que la vida cristiana no se vive aquí adentro. La vida cristiana se vive allá afuera y ustedes viven en Sodoma y Gomorra, ¿eh? Porque esta ciudad, ¿qué es? Esta es Sodoma y Gomorra. Y ustedes viven en Sodoma y Gomorra. Ganarán dinero, pero esto es Sodoma y Gomorra. Y tendrás un buen coche, pero esto es Sodoma y Gomorra. Y vestirás muy bien y tendrás coches y casas, lo que te dé la gana. Pero no te olvides que espiritualmente esta ciudad es Sodoma y Gomorra. Y como ustedes se dejen atrapar por el sistema de esta ciudad, ustedes nunca van a ser luz. Al diablo no le molesta que nosotros cantemos de la puerta para adentro. Al diablo no le importa. ¿Por qué hay tantas iglesias? Porque el diablo ha sido tan experto que ha permitido que muchos vivan su vida cristiana dentro de la iglesia. Pero cuando salen de la iglesia se quitan la careta, se quitan el disfraz y pasan desapercibidos su vida y no marcan una diferencia en ese hotel, en esa cafetería, en ese restaurante. Son exactamente igual que los demás. Miran, sus ojos tienen adulterio por todos lados. Sus lenguas no han sido sanadas por el Espíritu de Dios. Sus pensamientos son exactamente igual que los de los mundanos, pero luego vengo a la iglesia, me pongo la chaqueta, me pongo la corbata, digo andarabarashinderabarindire y ya está todo solucionado. ¿A qué hemos jugado, amada iglesia, durante tantos años? ¿A qué hemos jugado, amado pueblo de Dios, durante tanto tiempo? Hemos convertido a la iglesia en el campo de trabajo. Si ustedes recuerdan la explicación de la parábola del buen sembrador, ¿se acuerdan la parábola aquella? Una de las pocas que el Señor explicó.
Él dijo, el campo es el mundo. El campo no es la iglesia. El tiempo que pasamos dentro de la iglesia en proporción al tiempo que pasamos fuera de la iglesia es tremendo. ¿Cuánto tiempo podemos estar aquí adentro? ¿1 hora, 2 horas, 3 horas? ¿Y cuánto tiempo estamos fuera en la calle? ¿Qué opinan los vecinos de nosotros? Los compañeros de trabajo, ¿saben que eres cristiano? Porque si te oyen hablar y contar los mismos chistes y las mismas bromas que ellos, difícilmente vas a hacer luz y difícilmente vas a hacer sal y marcar una diferencia. ¿Sabe todo el mundo en tu puesto de trabajo que eres cristiano? ¿O te dan miedo de que se enteren de que eres cristiano? Porque te van a decir, tú eres cristiano. Hazme el favor, hombre. Hazme el favor. Se cuenta aquella anécdota de aquel joven que estaba predicando un día en una campaña evangelística y dijo públicamente, porque yo no me avergüenzo del evangelio. Y alguien de la multitud dijo, sí, pero el evangelio sí se avergüenza de ti, querido. Que Dios nos ayude a darnos cuenta de que en esta ciudad se tiene que notar que ustedes están aquí como hijos de Dios, como hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Que no pase desapercibida tu vida. Permítele al Señor cambiar tu carácter, obrar en tu carácter. Puedes decir como algunos, pero hermanos, que yo siempre he sido así. ¿Han oído esa expresión? Mi padre era así, mi abuelo era así, todos en la familia hemos sido así y siempre hemos actuado de esta manera. Siempre hemos sido machistas, siempre hemos sido orgullosos, siempre hemos sido avaros, siempre hemos sido así. Pues ya va siendo hora de que deje de ser así. Porque usted no tiene que parecerse ni a su padre, ni a su abuelo, ni a su tatarabuelo. Usted se tiene que parecer a Cristo. Y la imagen de Cristo tiene que ser una realidad en su vida. A Él se tiene que parecer. Bendito sea nuestro Dios. Carácter, compromiso y capacidad. Las capacidades las dará el Señor, no se preocupe. Usted nunca diga que no a nada. Nunca diga, ay, no, a la otra. No. Señor, si tú me llamas, si tú me das esta oportunidad de servirte, yo no sé cómo, pero tú me vas a capacitar y tú me vas a ayudar. Y quiero confesarles que cuando yo estaba sentado en la primera fila de la iglesia, cuando yo era joven, recién convertido, el pastor un día me dijo, me gustaría que esta tarde en el culto cantaras un especial, cantaras una canción. Y le dije, sí, pastor, yo esta tarde canto. No aparecí al culto. No aparecí. Al domingo siguiente el pastor me dice, hermano, ¿puedes cantar esta tarde una alabanza durante la ofrenda en un momento del culto? Digo, sí. No aparecí. Al 4.º domingo, porque me daba una vergüenza tremenda cantar en público, huí siempre toda mi vida de las reuniones donde había mucha gente. No quería ni que la gente notara que yo había llegado. Y miren el Señor lo que me ha hecho. ¿No quiere sopa? Pues 2 tazas te va a comer. Y me dijo el pastor, llevo 4 domingos esperando que usted cante una canción en la iglesia. ¿Usted va en serio o me va a hacer perder a mí el tiempo? Yo dije, no, hermano, yo lo intentaré hacer. Porque el diablo me metió la mentira en la cabeza que si yo tocaba la guitarra, no podía cantar. Porque o hacía una cosa o hacía otra. Porque me dijeron que los hombres, lo cual es mentira, que los hombres no somos capaces de hacer 2 cosas al mismo tiempo. Y yo soy capaz de hacer 40 cosas al mismo tiempo. Pero yo creía la mentira de que los hombres no somos capaces de hacer 2 cosas al mismo tiempo y que las mujeres son capaces de dar el biberón, darle al niño. Y yo dije, sí, pues se van a enterar las mujeres, van a ver cómo yo voy a ser capaz. Queridos hermanos, no le digamos nunca no al Señor. Dios nos va a capacitar. Y cada día aprendemos, cometeremos errores, pero queremos aprender, queremos que el Señor nos enseñe, ¿verdad? No le digamos no nunca al Señor, pero sobre todas las cosas, ore cada día, oremos cada día para que el Señor nos ayude a cambiar. ¿Saben cuál fue mi talón? ¿Saben lo que es el talón de Aquiles, no? ¿Saben cuál fue mi talón de Aquiles, mi debilidad, mi punto débil toda la vida? ¿Saben cuál fue? El desánimo. No puede ser. Sí, hermano. A mí me entraban unos desánimos así de repente, una tristeza. Yo decía, el lunes era el peor día de mi vida.
Dicen que el lunes es el peor día de los pastores porque es cuando tienes el culto y si no vino aquella familia que tú querías que estuviera, o el mensaje no crees que te salió bien, o alguien te dijo no sé qué, o te hizo no sé qué comentario, o te dicen, mira hermano, aún no podemos pagar el alquiler porque no ha entrado suficiente dinero. Uno está siempre... Yo estaba hundido todos los lunes, sin ganas de predicar, sin ganas de hablar con nadie, una depresión, una tristeza que me decían, ¿qué te pasa? Y no sabía ni qué explicar. Era como una cosa por dentro, una tristeza, una congoja, una desgana, decir, yo estoy harto, ya me quiero dedicar a otra cosa, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Años de mi vida estuve así, años. Hasta que un día me rebelé y dije, estoy harto de estar así siempre, Señor. Y el Señor me tiene tan activo que no me deja tiempo ni para desanimarme. Se puede superar cualquier cosa siempre y cuando le pidamos al Señor que nos ayude. No depende de Él, depende de todos y de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, querido hermano, ahí donde estás en esta tarde. Y vamos a pedirle a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, que nos ayude en nuestro carácter a ser personas comprometidas. Y que las capacidades que Él nos quiera dar, aquí estamos dispuestos a servirle en lo que Él quiera y como Él quiera. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. Esa. Gloria a Dios. Dale gracias al Señor porque hoy el Señor ha traído esta palabra a nuestras vidas. Y queremos pedirte, Señor, cámbianos, moldéanos. Queremos ser como el barro en las manos del alfarero. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos sido buenos cristianos, buenos esposos, buenos maridos, buenos padres, buenos hijos de Dios. Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre. Renueva y transforma nuestras vidas para que cada día la imagen de Cristo se vaya manifestando y notando más en nosotros. Sana nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser gente seria, sobria, prudente, comprometida contigo y con tu obra, Señor amado Jesús. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a descubrir cuáles son las capacidades que tú nos has dado para servirte con eficacia en tu reino y en tu obra, Señor. Quítame de nosotros todas las banalidades de este mundo, Señor. Ayuda a mis hermanos en esta ciudad tan corrupta, Señor, y perversa, donde todo gira en torno a la vanidad del mundo y al juego y a tantas cosas. Guárdales del maligno, Señor. Que sean capaces de vivir una vida cristiana diferente y que en esta ciudad se note que hay un pueblo de Dios que ama al Señor y a su palabra. Guárdanos, oh Dios. Guárdanos, oh Dios. Aleluya. Gracias, mi amado Señor. Aleluya. Levantamos nuestras voces en genuina adoración. Nos gozamos hoy aquí, adorando a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. De suprema alabanza eres digno, mi Señor. Una vez más. Levantamos nuestras voces, aleluya, en genuina adoración. Nos gozamos hoy aquí, adorando a nuestro Dios. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.
de suprema alabanza. Eres digno, mi Señor, roca mía y salvación. Temerá mi corazón. Aleluya. Yo estaré siempre confiado en mi Salvador. Aleluya. Ponte de pie conmigo en esta tarde y levanta tus manos al cielo y dile: Señor, cambia mi vida, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame. Ayúdame a parecerme cada día más y más a ti. Sabemos que nos falta mucho, pero con tu ayuda lo lograremos, Señor amado. Aleluya. Qué bueno es alabarte y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. Tú eres mi fortaleza en medio de la angustia. Tú eres mi pronto auxilio en la